Sentados. Sentados. Amén, gracias Dios. Buenas tardes familia. Buenas tardes. Estoy muy animado de estar acá una vez más con ustedes, amén. Amén. Y una frase que escuché esta semana dice: la diferencia entre lo posible, el posible y el imposible está en la determinación de una persona. Amén. Wow. Pero estamos pensando, eso es más o menos verdad. La diferencia entre el imposible y es posible está en Dios estar actuando o no. Y la persona tiene fe en el poder de Dios o no, pero determinación es muy importante también. Amén. Vamos a Efesios capítulo 3. Vamos, Danilo. Efesios capítulo 3, Vamos, Danilo. versículo 20. Ahí vamos. ¿Están conmigo, hermanos? Vamos. Efesios 3, versículo 20. Dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Es una escritura increíble, hermanos. Dios es capaz de hacer cosas que nunca podemos pensar. Cualquier cosa. Y todas esas cosas que son imposibles para nosotros. Para Dios, Dios creó todas las cosas. Para Dios todo es posible. Amén. Amén. ¿Y cómo Dios realiza todas esas cosas? Acá dice: y el poder que obra eficazmente ¿en quién? En nosotros. Amén. Dios hace sus milagros, Dios hace sus obras a través de quién? De nosotros, por medio de los discípulos, hermanos. Y Jesús, Dios quiere que todas las personas puedan ser salvas y lleguen a conocer la verdad. Amén. Amén. Jesús comisiona a sus discípulos: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Pero utilizando quién Dios hace su voluntad: personas. Amén. A los discípulos. Los discípulos del primer siglo hicieron cosas imposibles para Dios. Y si nosotros queremos ayudar más personas acá en Lima, puede parecer imposible, pero para Dios nada es imposible. Amén. Amén. Y es el título de la prédica de hoy: nada es imposible para Dios. Amén. Nada es imposible para Dios. Vamos a Hechos capítulo 11. Vamos, Danilo. Vamos, Danilo. Nosotros vamos a continuar nuestro estudio de Hechos. Amén. Amén. Hechos capítulo 11. Vamos a recordar un poco que hablamos en la última vez, que vimos ahí Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 9 vimos que Saulo estaba en camino para Damasco, una luz brilló, sí, Jesús estaba hablando directamente con él y él fue bautizado también. Amén. Amén. Pero antes de empezar a predicar, pasó tiempo con los discípulos, se llenó de poder de los discípulos también, de conocimiento, de estar con los discípulos, y empezó a predicar radicalmente para Dios. También después de un tiempo, Saulo, que ahora está siendo llamado de Pablo, que antes estaba persiguiendo la iglesia, está siendo demasiadamente perseguido por los judíos. Y ya trataron de matarlo, que 5 versículos que fue bautizado ella. Están tratando de matar a Pablo, Pablo, ¿no? Y capítulo 10 y capítulo 11 nosotros vamos a ver todos esos temas en nuestras clases de los principios básicos. Amén. Amén. Entonces vamos a continuar del capítulo 11, versículo 19. Vamos ahí. Vamos, Danilo. Vamos. Capítulo 11, versículo 19. Nuestro primer punto: compromiso imposible. Wow. Compromiso imposible. Vamos, hermano. Vamos a ver de qué se trata compromiso imposible, ¿no? Hechos capítulo 11, versículo 19. ¿Está allá? Vamos, Danilo. Dice: los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y ¿dónde? Antioquía. Ok, recuerda esta ciudad, vamos a hablar bastante de Antioquía. Sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Entonces esas personas que se dispersaron por causa de la persecución empezaron a ir a otras ciudades, pero estaban predicando el mensaje de Jesucristo solamente a quién?
a los judíos. Vamos a ver qué pasa. Versículo 20. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, conocidos como los gentiles, a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. Y el poder del Señor estaba con ellos. ¿Por qué? ¿Cómo podemos ver? Porque un gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, ¿cómo vemos acá que tantas personas Dios estaba con ellos ahí? Que muchas personas creyeron al mensaje y se convirtieron también. Vamos a ver qué pasa después, versículo 22. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Entonces, ¿qué estaba pasando? Las personas que fueron dispersadas estaban predicando también a los gentiles. Muchísimas personas se convirtieron en Antioquía y enviaron a Bernabé a Antioquía. Bernabé estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé a Antioquía. Vamos a ver qué pasa. Versículo 23. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Y cuando la palabra de Dios dice un gran número de personas, está hablando de un gran número de personas, hermanos. Porque hay algunos historiadores que dicen que la iglesia de Antioquía llegó a más o menos de 25,000 a 50,000 discípulos en esos años. Entonces, un gran número de personas aceptó al Señor. Y acá vemos claramente las evidencias de la gracia de Dios. Amén. Cuando personas están cambiando su vida, eso significa que la gracia de Dios está presente en este grupo. Amén. Amén. Y acá vamos a ver qué pasa después. Había un montón de personas que se bautizaron, varias personas se convirtieron al Señor, y ahora tenía más de 20,000 discípulos bebecitos que necesitaban conocimiento y crecer espiritualmente. ¿No? Vamos a ver qué pasa. Versículo 25. Después partió Bernabé para Tarso en busca de ¿quién? De Saulo. Y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. ¿Por qué? Bernabé pensó, wow, yo tengo un montón de discípulos bebecitos acá que necesitan conocimiento de la palabra de Dios. Y aún no son judíos, entonces no conocen mucho del Antiguo Testamento también. Necesito a alguien que tiene muy celo, mucha convicción y conoce Saulo. Y fue hasta Tarso para encontrar a Saulo. Y probablemente no fue tan difícil porque estaba predicando poderosamente, ¿no? Sí. Donde hay como ruidos, ahí probablemente Saulo está ahí. Y llegó hasta Saulo llevó trajo él para Antioquía. Y pasó, versículo 26 dice, durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia. ¿Y qué estaban haciendo ahí? Enseñaron a mucha gente. Nosotros no solamente necesitamos cambiar mi vida, pero necesitamos ser enseñados a permanecer fieles a la palabra de Dios. Y exactamente por eso que a partir de hoy vamos a tener los principios básicos. ¿Para qué? Para poder ayudar a las personas, para que nosotros podamos permanecer fieles para Dios y para poder ayudar a otras personas a ser discípulos de Jesucristo. Pero algo más pasó en Antioquía. Vamos a ver, versículo 26. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por la primera vez. Y conocemos muy bien esa escritura, ¿no? En Antioquía, esta ciudad que está como unos 400 kilómetros en norte de Jerusalén, fue en este lugar que los discípulos fueron llamados cristianos por la primera vez. Y este pasaje cambió mi vida cuando yo estaba estudiando mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué era mío? Porque yo pensaba que un cristiano es una cosa y un discípulo de Jesús es otra cosa. Yo pensaba que un cristiano es alguien que está en la iglesia, que está calentando la silla y que no necesita nada de compromiso, no necesita ser tan comprometido así con Dios. Pero un discípulo, yo pensaba, wow, los 12 discípulos. No, son los 12 apóstoles ahí. Pero discípulos de Jesús son todos los que siguen a Jesucristo. Y acá dice que a los discípulos fueron llamados de cristianos. Significando que es simplemente un apodo, otro nombre
para el mismo grupo de personas que estaban totalmente comprometidas para Dios. Y Jesucristo define muy bien qué significa ser un discípulo. Vamos a Lucas capítulo 9, Vamos a Milo. Vamos, hermano. una escritura que Ivy ya compartió con nosotros, ¿no? Gracias, Dios. Spoiler. Un español correcto. Vamos. Lucas capítulo 9. ¿Qué vimos ahí en Hechos 11? Que un discípulo es igual a un cristiano. Amén. Vamos a ver que Jesús define como un discípulo totalmente comprometido de él. Versículo 23 dice, dirigiéndose a todos, declaró, esto es Jesús hablando, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mi causa, la salvará. ¿De qué le sirve ganar a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Eso también, en conjunto con la otra escritura, también cambió mi vida. Porque acá, eso no son los discípulos de Jesús, eso no es mi abuela, eso no es el pastor, eso no es el padre, no, eso es Jesucristo directamente definiendo, mira, eso es ser un discípulo. Amén. Eso significa ser un discípulo, y cualquier cosa, a más de eso, a menos de eso, eso no es ser un discípulo de Jesús. Sí. Jesús dice, si quieres ser mi discípulo, quiero que todos sean, pero hay condiciones. Tiene que negarse a sí mismo. Sí. Amén. Nosotros conocemos ese concepto. Si tú tienes que trabajar a las 7 de la mañana, o si tienes clase a las 7 de la mañana en un lugar, y tú levantas a las 5:30, ¿no? Alarma. ¿Qué tú quieres hacer? Quedarse dormido. Sí. Pero tú te levantas, ¿por qué? Porque no importa, tú tienes que trabajar o tú tienes que estudiar. Sí. Entonces, no sé qué significa. Nosotros conocemos muy bien qué significa negarnos nosotros mismos. Y estamos dispuestos a hacer eso cuando nos parece. Sí. Nosotros estamos dispuestos a viajar 2 horas de carro para llegar a la facultad, a llegar al trabajo. Nosotros estamos dispuestos a cambiar de país por nuestras motivaciones. Pero cuando se trata de Dios, Jesús está hablando, tú necesitas negarte a sí mismo también. Amén. Y se trata exactamente y precisamente de pecado. Amén. Vamos. Como hablamos en el último servicio, nosotros naturalmente somos autodestructivos. Queremos pecar, queremos ser egoístas, queremos ser orgullosos. Y afastamos a las personas de Dios de nosotros, naturalmente. Pero si nos negamos y colocamos las cosas de Dios encima de nuestras motivaciones, ahí sí podemos ser discípulos de Jesús. Amén. Esa es la primera, simplemente la primera cosa que Jesús dice. La segunda cosa es, tiene que cargar su cruz. Y la cruz, antes de ser ¿qué símbolo? Cruz es símbolo de qué? De cristianismo, muchos pueden decir. Más que nada, Jesucristo no tenía muerto acá aún. Cruz simboliza muerte, Sí. sufrimiento. Jesús está hablando, si quieren ser mis discípulos, qué bien, pero tú tienes que estar dispuestos a morir por la causa. Esa es una escala, no quiero nada con Dios. Estoy dispuesto a morir por Dios. Jesús quiere eso de las personas. Amén. Compromiso total. Amén. Y eso puede parecer imposible. Y voy a decirte algo, esto es imposible. Pero con Dios nada es imposible. Amén. Porque Jesús aún explica, ¿no? Si alguien quiere ganar su vida hoy día, tener fama, éxito y tener mucha plata. Pero mira los ejemplos de personas que ganaron sus vidas hoy día. Sí, actores famosos, cantores famosos que están siendo drogados y matando muchas veces. Si eso es ganar la vida, Jesús está hablando, tú vas a perder. Pero si tú pierdes tu vida por mi causa, Jesucristo hablando, ahí sí tú vas a ganar. Sí. Amén. Y puede parecer algo como, wow, solo que yo tengo que morir para mí mismo. Exactamente eso. Si tú comprendes eso, tú comprendes que Jesús está hablando. Y va a sonar que tú tienes que morir para sí mismo. Pero es la mejor cosa que puede hacer en tu vida. Verdad. Amén. Yo tuve que morir para todo mi egoísmo, para toda mi impureza, para toda mi lujuria, para toda mi hipocresía. Y aunque me hirió en mi orgullo, fue la mejor cosa que pasó en mi vida. Amén. Amén.
Y hoy día nos alegramos muchísimo porque una más persona decidió cambiar y morir y fue bautizado y estamos muy felices por ti, hermano. Y simplemente está empezando tu vida, ¿no? Está empezando. Ahora tenemos que ayudar más personas. Si queremos ayudar a más personas, tenemos que comprender un primer punto, hermanos. Compromiso imposible. Va a sonar imposible, pero con Dios nada es imposible. Amén. Vamos a regresar a Hechos, capítulo 11. Vamos, Danilo. Hechos, capítulo 11. Vamos, Danilo. Versículo 27. Nuestro segundo punto. Sacrificio imposible. Vamos. Sacrificio imposible. Hechos capítulo 11, versículo 27. Recuerda dónde ellos estaban. En Antioquía. Ok. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, un buen nombre, ¿no? Si quieren tener un hijo, llamándole Ágabo. Ágabo se puso en pie y predijo por medio del Espíritu que iba a hacer una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivió en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Barnabé y de Saulo. ¿Qué estaba pasando acá? Y eso es real. Entre 41 y 45 después de Cristo, tuvo una gran hambre, principalmente en la región de Judea, que estaban ahí. Y los discípulos de Antioquía, que no era la iglesia principal, la iglesia de Jerusalén que implantó Antioquía. Los discípulos de Antioquía, no algunos, los líderes, cada uno de ellos decidió sacrificar para enviar recursos a la iglesia en Judea, en Jerusalén. ¿Por qué? Porque eran familia, porque eran discípulos de Jesús. Amén. La iglesia de Antioquía, curiosamente, se localizaba en un lugar que después, a partir de ahí, empezó la ruta de la seda hasta la India, ahí, y China también, por todos los años que iba a pasar. Era una ciudad de comercio y tenía más recursos ahí los discípulos, tenía un montón de discípulos en Antioquía. Pero no esperaron, no, que si los líderes piden podemos ir. No, cada uno, acá dice claramente, versículo 29, decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a la iglesia. Amén. No solamente los que tenían más plata, no solamente los discípulos mayores en la fe, no solamente todos ellos, no solamente los misioneros ahí, Pablo y Bernabé, todos ellos decidieron sacrificar para ayudar. Amén. Conocemos muy bien en Juan capítulo 3, aquí vemos el último servicio también, que Jesús da un nuevo mandamiento. Ámense los unos a los otros, Sí, sí. así como yo los he amado, Jesucristo dice. Y así todos sabrán que somos discípulos, si se aman los unos a los otros. Amén. Pero eso no significa simplemente dentro de la misma congregación de la iglesia acá en Lima. Eso significa entre nuestra familia espiritual. Y piensa acerca de eso. En 2011, discípulos de Estados Unidos decidieron amar personas de Brasil. Sí. Y no solamente estaban sacrificando para la propia iglesia en Estados Unidos, pero enviaron recursos y personas, 7 misioneros. Amén. Yo escribí el nombre de todos acá. Raúl, Linda, Tyler, Shay, Malcolm, Joey, Marge, que dejaron sus sueños egoístas en Estados Unidos, ¿no? El sueño americano, todo eso, para sacrificar sus propias vidas. Amén. Para ayudar brasileños orgullosos como yo, como Carol, como ya, como muchas personas que están ahí, que son discípulas hoy día, a ser discípulos también. Y por causa del sacrificio y el amor verdadero, en 2011 yo empecé a estudiar la Biblia y fui bautizado. En 2012 Carol fue bautizada también. Y todos los discípulos de Brasil también fueron bautizados acá. Pero los discípulos de Brasil, como son discípulos, aunque no sea una iglesia la principal, como que fueron enviados, también comprendieron, wow,
Estamos acá, estamos creciendo, tenemos casi 300 discípulos en Brasil. Tenemos que ayudar a más naciones también. Sí. Y también enviar recursos y personas a Bogotá, Colombia, Sí. con Tulio, Baitza, Gabriel, Amanda y Víctor, que son brasileños y están ahí haciendo discípulos de todos. Y también enviar por acá, yo, Carol, ya, Ellen, Apolo, acá en Lima, Perú, ¿para qué? Para ser discípulos. Hay una secuencia. ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que crecer como discípulos acá y ayudar personas que están ahí en Caracas, Venezuela, en La Paz, Bolivia y en muchos otros lugares a ser discípulos completamente comprometidos con Dios también. Amén. Pero eso va a demandar sacrificio. Y si yo pregunto, ¿tú estás dispuesto a tener un corazón de sacrificio para Dios? Va a decir, sí. Pero si no estamos sacrificando aún nuestra propia relación con Dios, tenemos que cambiar eso primero. Vamos a Sí. leerlo. Sí, y si no estamos sacrificando para acordar más temprano, para tener un tiempo con Dios, tenemos que concertar eso primero. Sí. Si no estamos llegando temprano para el servicio, no estamos sacrificando eso. Tenemos que concertar eso primero, hermanos. Sí. No estamos tratando de construir una iglesia del barrio, del distrito acá. No, eso es el reino de Dios que está siendo construido. Y va a ser construido en sacrificio. Amén. Pero creo que muchas veces, cuando yo vi predicaciones así, predicas así, yo vi mi corazón expuesto como, wow, yo no estoy sacrificando para Dios. Y me quedé como tentado a estar desanimado. Pero ¿qué va a adelantar eso? Decidí cambiar y hoy día comprendo. Necesito siempre sacrificar para Dios y que le marcado en nosotros acá a tener el corazón de sacrificar. Amén. Amén. Y no solamente en compromiso, ellos estaban enviando recursos Vamos a leerlo. a la iglesia de Jerusalén. Vamos a una escritura que está en Lucas capítulo 8. Vamos, hermano. Señor, hermano. Lucas capítulo 8. Siempre que es capítulo 8 o Hechos 8, tengo voluntad de ser capítulo. Lucas capítulo 8. ¿Están allá? Sí. Versículo 1. Dice, después de esto, Jesús estuvo corriendo los pueblos y las aldeas, proclamando que las buenas nuevas del reino de Dios. Jesús siempre, todo el tiempo estaba haciendo eso. Lo acompañaban los 12, pero solamente cuando tú piensas ahí en Jesucristo y sus discípulos, ¿quién tú imaginas? Jesús, quizás Jesús y los 12 apóstoles con él y un montón de gente. No, mira quién siempre estaba con Jesucristo. Jesús, los acompañaba los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Jesús tenía muchas discípulas también ahí con él, haciendo más discípulas de Jesús. Personas que tenían cambiado todas sus vidas también, sanando enfermedades, y muchos demonios tenían salido de su vida también. Y pensamos, no, demonios, qué feo. Pero muchas veces pensamos, wow, toda la inmoralidad, todo el orgullo, son demonios que salieron de nuestras vidas también para sermos discípulos y discípulos de Jesús. Amén. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Jesús tenía incluso muchas mujeres sustentando a su ministerio. Literalmente. Muchas mujeres influyentes que estaban sustentando el ministerio de Jesucristo. Sí. ¿Cuál es el punto? Eran personas que comprendían sacrificio, comprendían la gracia de Dios y comprendían sacrificio también. Amén. Amén. Vamos a 2 Corintios capítulo 9. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Un ejemplo muy fuerte para mí, un hermano que está en Brasil, su nombre es Ricardo. Llamamos él de Chapa. Y ahí, Chapa. ¿Por qué? Porque me recuerdo que cuando él estaba estudiando la Biblia y se tornó discípulo, ¿no? Para poder contribuir en las contribuciones, su papá se enojó muchísimo, porque él aún no trabajaba, estaba solamente en la universidad. Y su papá se quedó como, su papá no cree en Dios, su papá se quedó como, ¿tú estás dando parte del dinero que estoy dando a ti para la iglesia? Y estaba como muy molesto con él. Y sacó como todo lo que podía de plata que estaba dando para su hijo. Ahí.
y solamente tenía plata para almorzar y para los pasajes, el pasaje ahí, de carro. Ricardo decidió ayunar una vez por semana para poder sacrificar para Dios. Y no habló eso para nadie. Y yo descubrí eso después cuando pregunté. Porque no estaba ahí hablando para, mira que estoy haciendo. No, estaba dando con todo su corazón. Mira que esa escritura acá dice, en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. ¿Están acá? Dice, recuerden esto. El que siembra escasamente, escasamente cosechará. El que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Sí. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde en ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. Versículo 12. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, no solamente suple las necesidades de la iglesia, sino que también redunda en abundantes acciones de gracias. ¿A quién? A Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicios, ellos alabarán a Dios por la obediencia que ustedes acompañan, la confesión del Evangelio de Cristo, y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Amén. Estas son las motivaciones de por qué contribuimos. Primero, ¿por qué? Porque queremos dar acciones de gracias a Dios por todas las cosas que ha hecho en nuestras vidas. Segundo, para ayudar al reino de Dios a crecer, para enviar personas a otros lugares y entrenar personas, para ayudar más personas. Amén. Amén. ¿Y con qué tipo de corazón hacemos eso? Un corazón completamente agradecido con Dios. Y este tiene que ser cada uno de nuestros corazones. Amén. Amén. Vamos a volver a Hechos capítulo 2. Vamos, Danilo. Ese es uno de los capítulos favoritos de Hechos para mí. Lucas capítulo 12, versículo 1. Nuestro tercer punto. Hechos, disculpe. ¿Qué dijo? Lucas. No, Hechos. Hechos 12. Es que Lucas escribió Hechos también. No, me confundí. Acá. Hechos 12. Tercer punto. Oraciones imposibles. Hechos 12, versículo 1. ¿Están allá? Sí. Dice, en ese tiempo, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. Entonces, ¿qué? Estaba pasando un montón de cosas buenas, pero en ese tiempo, ¿qué estaba pasando también? El rey Herodes estaba persiguiendo a la iglesia. No solamente los judíos entonces, pero las autoridades políticas de Roma también. Ahora, ¿qué está pasando? Versículo 2. A Jacobo, hermano de Juan, uno de los que estaban con Jesús ahí en el jardín de Getsemaní, orando con Jesucristo. ¿Qué hicieron con Jacobo? Lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, mira eso, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Vamos a parar aquí. ¿Qué estaba pasando entonces? Decapitaron a Jacobo a espada. Y muchas veces, y después ¿qué hicieron? Prendieron a Pedro. ¿Qué probablemente iban a hacer con Pedro también? Y muchas veces podemos pensar, pero ¿por qué Dios permite esas cosas pasar? ¿Cómo que Dios permite que Esteban fuera apedreado ahí enfrente de un montón de gente? ¿Cómo permitió que Jacobo, uno de sus más cercanos, pudiera ser muerto a la espada? Yo pienso una cosa. Número 1, persecuciones. Eso siempre va a pasar. Jesucristo fue muerto por defender la verdad. Pero 2, nadie muere por una mentira. Yo no estoy dispuesto a morir por algo que yo no creo completamente. Una persona no está dispuesta a sacrificarse si no cree completamente en ese mensaje. ¿Cuál es el punto acá? Ninguna persona acepta ser muerta por una mentira.
Y eso probablemente dio mucho temor a los discípulos que estaban ahí, pero trataron de matar al mensaje, matando al mensajero, y solamente llenó más de convicción y fe en las personas que vieron todo eso. Sí. ¿Por qué? Porque nadie muere por una mentira. Amén. Vamos a ver qué pasa luego después, versículo 3. Al ver que eso agradaba a los judíos, prefirió aprender también Pedro. Eso sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenían 16 personas cuidando solamente de un hombre, Pedro, que estaba ahí. Mira, imagina la situación, como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Como imagina 16 personas cuidando solamente de Juan. Está arrestado. Nos vamos a matar. Y no solamente personas aleatorias, no, guardias, entrenados por eso. ¿Y eran cuántos ahí? 16. Ok, versículo 5. Pero mientras, acá en versículo 4, tenía la intención de hacerlo comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenía a Pedro en la cárcel, la iglesia, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Oraba constante y fervientemente a Dios por él, porque pensaba que iba a pasar ¿qué? Que iba a matarlo también. Acaba de matar a Jacobo. Mira, Jacobo era el líder de la iglesia. Acabo de matar al líder. Acaba de matar al líder de la iglesia y acabo de arrestar a Pedro también. Estaba orando fervientemente a Dios ahí. Vamos a ver qué pasa. Versículo 6. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, Pedro, dormía entre los soldados, sujeto con 2 cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: «Vístete y cálzate las sandalias». Porque una persona que estaba arrestada estaba nuda probablemente ahí en ese tiempo. «Vístate y ponle sus sandalias». Así lo hizo. Y el ángel añadió: «Échate la capa encima y síganme». Pedro salió tras él, pero no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía. Le parecía que estaba de una visión. Se trataba de una visión. ¿Por qué? Porque finalmente podía poner sus ropas ahí, ¿no? Estaba siendo liberado. Versículo 10. Pasaron por la primera y la segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: «Ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado su ángel para liberarme del pueblo judío esperado». Finalmente comprendió: wow, no era una visión, eso realmente está pasando. Y tengo mis ropas acá. Probablemente estaba animado por eso. Vamos a ver qué pasa después, versículo 12. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo ahí? Por él, orando por él. ¿Recuerdan? Todos estaban orando por Pedro. Estaban orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Qué curioso es esto. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. Que estaba ahí. «Pedro está en la puerta», exclamó. «Estás loca», le dijeron. Ella insistía y así que así era, pero los otros decían: «Debe ser su ángel». Entre tanto, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano, Pedro les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos, les dijo. Luego salió y se fue a otro lugar. Vamos para acá. Mira qué estaba pasando. ¿Qué la iglesia estaba haciendo antes? Estaba orando fervientemente por Pedro. Y un ángel apareció a Pedro, puso sus ropas,
salió de la primera cárcel, la segunda cárcel, el portón se abrió, sí, desapareció el ángel, estaba ahí en la casa de María, ¿no? Yo sé dónde María vive. Y fue a la casa de María, madre de Jacobo, llegó allá y estaba, abre la puerta. Y estaban orando, ¿no? Dios, por favor, libera a Pedro, no sé qué. Y probablemente la persona que estaba más cerca de la puerta, abre la puerta ahí, ¿no? Y Rodri fue ahí, abrió la puerta. ¿Quién es? Pedro. Y sí quedó tan contenta que iba a abrir la puerta y volvió gritando para los discípulos ahí, Pedro está a la puerta, Pedro está a la puerta. Y los discípulos, todos espirituales, estás loca, chica. ¿Qué estás hablando? Mira, ¿qué ellos estaban haciendo? ¿Estaban orando para qué? Para que Pedro fuera liberado. Y ahora se está pasando, y uno más dije Jesús, que su ángel, mira, probablemente es su ángel, y volvió ahí, abrió la puerta para Pedro, y todos se quedaron como acá dice, pasmados. Imagina a alguien pasmado. Y todos se quedaron pasmados. ¿Por qué? Porque eso es imposible. Wow. Sí. Muy bueno, hermano. Wow. Estaba orando por algo imposible. Dios contestó algo imposible. Y sí quedaron pasmados. Déjame preguntarte algo. ¿Cuáles son sus oraciones imposibles? Vamos, hermano. ¿Tú realmente crees que Dios puede contestar esas oraciones imposibles? No, ¿cuáles son las situaciones en tu vida que parecen tan imposibles? No sé, es que tú quieres un trabajo mejor, que tú quieres encontrar un trabajo. No es posible, ya he tratado tanto. Mira, Dios probablemente ya está tratando de poner personas y situaciones, pero tú crees tanto que es imposible que ni reconoces que Dios ya está actuando ahí. ¿Cuáles son sus cosas imposibles? Quizás cambiar algo en tu carácter. Wow, yo siempre voy a ser así. Y Dios ya está poniendo personas y escrituras y situaciones para que tú puedas cambiar. Pero tú aún crees que no, debe ser su ángel. Estás loco. Nada es imposible para Dios. Amén. Amén. Nada es imposible para Dios. Algunas de mis oraciones imposibles, hermanos, yo creo que Dios puede hacer eso. Para mí es imposible. Yo voy a decirte algo. Es imposible que podamos tener 50 discípulos acá en Lima hasta el fin de año. Amén. Pero nada es imposible para Dios. Amén. Yo quiero orar todos los días por eso. Porque si no hago eso, no voy a creer realmente. Sí. Yo oro todos los días para que mis padres puedan ser discípulos de Jesucristo. Eso en mi mente puede ser, wow, imposible. Pero nada es imposible para Dios. Amén. Y me recuerdo en 2013 cuando Carol y yo ya estábamos enamorando, ¿no? Y Carol me dijo, wow, yo quiero que mi mamá pueda ser discípula. Yo conocí a su mamá, yo pensé, wow, eso es imposible. Mi suegra hoy día, ¿no? Pero aún que bien que Dios no bendice mi falta de fe, Elías fue bautizado también después. Puede parecer imposible, pero ¿cuáles son sus oraciones imposibles? Amén. Vanessa, cuando estaba en Brasil, oró, wow, yo quiero una iglesia para que mi familia pueda ser bautizada. Y eso sucedió. Wow. ¿Cuáles son sus oraciones imposibles, hermanos? Vamos a soñar en hacer esas cosas para Dios. La iglesia acá en Lima es algo imposible. Mira el equipo misionero, personas que ni saben hablar español. Eso es como una mala idea. Pero para Dios nada es imposible. Amén. Amén. ¿No? Vamos a volver a Hechos para terminar. Vamos a ir. En Hechos 12, versículo 18. ¿Están conmigo, hermanos? Sí, no. Cuando vemos esas cosas, vamos a quedarnos pasmados con esas cosas. Amén. 18 dice: al amanecer se produjo un gran alboroto, curiosa la palabra, entre los soldados, porque tenían 16 que estaban cuidando de un solo. Gran alboroto entre los soldados respecto a la paradera de Pedro. Herodes, ¿quién Herodes? El rey, ¿no? Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó matarlos. A cada uno de esos 16 fueron muertos, porque en esta época, como guardia de un prisionero, si él escapa, tú mueres. Wow. El que yo, ok,
Eso ya pasó unas veces en Hechos 2, en Hechos 5, que vamos a tener 16 de esta vez. Los 16 fueron muertos. Ahí. Y eso es bueno, vamos a recordar eso, que vamos a estudiar eso en Hechos 16 también. Amén. Vamos a continuar. Versículo 20. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz, porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente gritaba: voz de un Dios, no de hombre. Al instante, un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. Imagina esa situación. Y eso es no es una buena idea no dar glorias a Dios cuando algo pasa, número uno. Pero eso es muy fascinante para mí también, porque en libros de historiadores del primer siglo hablan acerca de ese acontecimiento también. Wow. Hay un historiador romano conocido como Flavius Josephus, que vivía en Judea, que describe exactamente así la muerte de Herodes Agripa en 44 después de Cristo. Que Herodes Agripa fue a dar un discurso en un festival que estaba pasando ahí en Cesarea, y con su ropaje de plata, por causa del sol estaba como muy resplandeciente. Las personas estaban: es un Dios, es la voz de un Dios. Y en ese momento, se puso las manos en su barriga, cayó, fue llevado por las personas y fue relatado como muerte de dolencias de sus enfermedades y sus intestinos. Wow. Pero eso es bíblico también, ya sabíamos antes, ¿no? Aquí. Tomar la gloria de Dios para sí mismo no es una buena idea. Wow. Vamos a terminar acá, capítulo 12. Pero la palabra de Dios seguía haciendo que extendiéndose y difundiéndose. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Amén. Aún con todas las cosas que estaban pasando, la persecución, Jacobo, Pedro, un montón de cosas, la palabra de Dios se difundía y se espalhaba para todas las regiones. ¿Por qué? Porque los discípulos comprendían que todas las situaciones eran solamente oportunidades de dar gloria a Dios. Amén. Tenemos que poner en práctica esos temas en nuestras vidas también, ¿no? ¿Cómo? Comprendiendo que nada es imposible para Dios. Uno, que tenemos que tener un compromiso que parece imposible, pero para con Dios nada es imposible. Dos, tenemos que sacrificar de forma imposible para ayudar a más personas a ser discípulos también. Y tercero, tenemos que tener oraciones imposibles para Dios. Y como vimos ahí en Efesios 3, en el principio del servicio, no necesitaría ir, pero dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podemos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A ese a la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y para Dios sea la gloria. Amén. Amén. Amén, hermanos. Vamos.